Dice la palabra en Mateo 16, versículos del 5 al 12, donde tuvimos la lectura devocional. Dice la palabra: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí, diciendo: esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Y el versículo 8 dice: entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿por qué pensasteis dentro de vosotros, hombres de poca fe? Amados hermanos, en estos días hemos estado compartiendo una serie de mensajes acerca de los enemigos de la fe. Y cuando leemos la palabra del Señor, la Biblia nos dice algo precioso. Dice en el libro de Primera de Pedro 1:7, dice: sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice la palabra que la fe es más preciosa que el oro. Pero no solamente que es más preciosa que el oro, sino que es algo que es para la alabanza y la gloria de Dios. Esa es nuestra fe. Por otra parte, cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don significa regalo. De manera que dice la palabra que la fe es más preciosa que el oro, que es para la gloria del Señor. Pero nos dice también la palabra que la fe es un regalo que viene de Dios. Es algo que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado, que Dios lo ha puesto en tu corazón. Pero no solamente nos dice esto, sino también nos dice la palabra que es el vehículo para la salvación. Es por medio de la fe que somos salvos. Ahora, cuando Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 12, le escribió y le dijo: pelea la buena batalla de la fe. Pablo le dice a este joven: pelea. Pero no le dice simplemente fájate con los vecinos, fájate con el enemigo. Dice: pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, Pablo le está diciendo: hay una batalla fuerte en contra de nuestra fe, en contra de tu fe. Hay enemigos que nos están atacando y están tratando que tu fe se debilite. Están tratando que tu fe decaiga, que tu fe mengüe. Y en estos días estuvimos analizando algunos de esos enemigos. Y el primer día estuvimos analizando la ansiedad. ¿Recuerdan la palabra allí cuando estaban los discípulos en el medio del sermón del monte? Jesús le dice: no os afanéis por el día de mañana, hombres de poca fe. No se preocupen. Y si hay algo que daña nuestra fe, son las preocupaciones por las cosas que van a pasar mañana. Hermanos, todavía ni sabemos el día, si vamos a llegar a mañana, y ya estamos preocupados con lo que va a pasar. En cierta ocasión recuerdo la historia de una joven, una historia real, sencilla pero real. Ella se la encontraron, una joven de 20 y tantos años. Estaba sentada en una escalera así en su casa y ella estaba soltera. Pero llega alguien y se la encuentra llorando. Y dice: pero fulano, ¿qué te pasa llorando? Y dice: el problema es que mira esta escalera, qué larga es. Y cuando yo me case y tengo un hijo, y si el niño sale y se cae por esta escalera y se mata. ¿Pero qué cosa? ¿Pero cómo tú te vas a preocupar ahora? Ni siquiera te has casado, no tienes hijos, no tienes... Y tú estás preocupada que si tienes un hijo un día va a salir, y preocupada, hermanos. Y es una historia real, pero constantemente estamos preocupados por cosas que ni siquiera, pues, tal vez ni siquiera suceden un día. Pero por otra parte, el temor.
El temor del hombre pondrá lazo, dice la palabra. ¿Cuántos temores tenemos? ¿Cuántos temores? Tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de que malinterpreten, tengo miedo. Y esos temores no nos dejan seguir adelante en la vida cristiana. El temor al hombre, dice la palabra, pondrá lazo. ¿Y cuál es el lazo que pone el temor? Que destruye la fe. Pero en tercer lugar, el domingo pasado estuvimos hablando de la duda. ¿Recuerdan? Pedro estaba caminando. Jesús, en medio de la tormenta, se acerca a los discípulos y Pedro le dice: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven, acércate. Y mientras Pedro empezó a caminar, todo estaba mirando a Jesús, todo estaba bien, pero de buenas a primera se puso a mirar el aire, el fuerte viento, las olas, y dice la palabra que en aquel momento Pedro dudó y se hundió en el mar y le clamó al Señor: Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano y lo aguantó y le dijo: ¿por qué dudaste? La duda es estar entre dos aguas, estar entre dos decisiones, estar en el medio de dos caminos y no sabemos cuál vamos a tomar. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en esta situación como cristianos, dudando qué vamos a hacer, hacia dónde vamos. Y dice la palabra allá en Santiago que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. A la ola del mar, usted ve las olas del mar que van y vienen, van y vienen. Y hay veces que vemos hermanos que están hoy muy efusivos. Yo soy y la semana que viene, ¿y dónde está? ¿Y dónde está el hermano? Y están para aquí y están para allá. Y el hombre de doble ánimo, como le llama la palabra. Constantemente estamos enfrentándonos a tomar decisiones. Pero la inseguridad y la duda nos asaltan y nuestra fe mengua y nuestra fe decae. Hoy vamos a ver el cuarto enemigo de la fe. El cuarto enemigo que encontramos en esta historia, y nos cuenta la palabra del Señor que estaban los discípulos junto con Jesús. Habían tenido un día bien ocupado. De hecho, eran días bien ocupados. Usted va a ver la historia, el contexto de la historia, y se va a encontrar que estaban predicando, enseñando la multiplicación de 2 veces multiplicado los panes y los peces en 2 ocasiones, bien agotados. Y entonces en ese momento ya iban montados en la barca, estaban ahí tranquilos y al parecer tenían hambre, porque Jesús le dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y empezaron ellos a conversar. Parece que el maestro tiene hambre. Nosotros también. Es que no trajimos pan, ahora nos va a regañar porque no trajimos pan. Pero Jesús, que es Dios, Jesús que conoce todas las cosas, Él sabía lo que estaban hablando entre ellos. Y Jesús les dice en este pasaje: hombres de poca fe, ¿por qué piensan en su corazón que me refiero al pan? ¿Por qué ustedes están ahora argumentando y dialogando sobre si el pan no vieron cuando se multiplicaron los panes y los peces? En 2 ocasiones, ¿cuántas canastas se recogieron? Sí, lo vimos, sí. Entonces, ¿por qué están argumentando acerca del pan? Ahora, ¿cuál es el enemigo de la fe que encontramos aquí? Estamos hablando, amados hermanos, del razonamiento humano. Y si hay algo que daña y afecta nuestra fe, es el razonamiento humano. Aquellos discípulos estaban razonando según ellos, lo que ellos creían. Bueno, creemos. A ver, estamos aquí, salimos, tenemos hambre. Jesús a lo que se refiere es al pan. Jesús de lo que está hablando es del pan. Pero hermanos míos, Jesús le dice algo. Y ustedes no vieron los milagros, no vieron los panes cuando los multiplicamos, no han visto cuántos milagros yo he hecho con ustedes. Cuando estamos relacionándonos con Dios, no podemos razonar como hombres, sino tenemos que pensar como Dios. Tenemos que mirar las cosas no desde el punto de vista de los hombres. En ese momento los hombres, ¿qué dicen? No, es el pan. Pero Jesús dice: no. Razonamiento humano no, porque el razonamiento humano, hermanos míos, está viciado por el pecado. Y dice la palabra que el pecado cierra
los ojos. Ciega a las personas. Eso es lo que hace el pecado. Y nuestro razonamiento humano está limitado por el pecado. Ahí en la palabra, cuando Pablo escribió a los Corintios, dice la palabra del Señor, Pablo le dijo en esta palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está diciendo aquí, miren, el hombre natural, el ser humano natural, no puede percibir las cosas espirituales, no las puede entender. ¿Por qué? Porque esas hay que razonarlas espiritualmente. Pero cuando usted razona las cosas humanamente hablando, usted está razonando desde un punto de vista pecaminoso y va a dañar nuestro pensamiento. Ahora, veamos algo, hermanos. El razonamiento humano es limitado. ¿Cuál fue la forma de razonar de la multitud cuando se hizo la multiplicación de los panes y los peces? ¿Cuál fue la razón? Las personas tenían hambre. Y llegan los discípulos y le dicen a Jesús: maestro, mira, la gente tiene hambre. Y nosotros también. Y yo sé que tú también. ¿Y qué hacemos? Mira, vamos a despedirlo, porque no hay forma de que podamos solucionar esto. Aún con 300 denarios no podremos comprar pan para esta gente. Aún con 300 denarios no va a haber suficiente comida. No tenemos dinero, no podemos hacer nada. Esa es la forma de razonar el ser humano. No puedo. Yo miro, no tengo dinero. Y lo que hay aquí son, lo que tenemos aquí es la merienda de un niño. Y esa nos la trajeron, así que nos la comemos entre nosotros aquí. Y aunque sea un pedacito, damos la Santa Cena, nos repartimos. Pero los demás que se vayan. Esa es la forma de razonar el ser humano. Pero ¿cuál es la forma de razonar a la luz de Dios? ¿Qué hizo Jesús? Vamos a dar gracias por lo que tenemos. ¿En qué se enfocó el razonamiento humano? En lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en nuestras limitaciones. ¿En qué se enfocó Jesús? Vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Vamos a orar a Dios y darle gracias por lo que nos ha provisto. Y ya Dios se encargará de proveer. Razón humana versus fe. Hermanos, la razón humana es limitada porque actúa de acuerdo a lo que podemos hacer, de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Según mis posibilidades. Nuestras posibilidades son limitadas. Estamos limitados. Limitados por nuestra fuerza, por nuestra capacidad de pensamiento. Estamos limitados por muchas cosas. De hecho, hermanos, estamos limitados porque tenemos un conocimiento parcial de las circunstancias. No podemos ver más allá de nuestros ojos. No podemos ver más allá de lo que tenemos delante. Estamos limitados. ¿Cuántas veces, hermanos míos, hemos tomado decisiones? Hemos hecho cosas teniendo en cuenta lo que tenemos delante, sin tener el conocimiento total de las cosas. ¿Cuántas veces hemos juzgado equivocadamente? Porque juzgamos según las apariencias, juzgamos según nuestro conocimiento, según lo que yo creo. Muy a menudo lo hacemos, pero esa es la forma de razonar el ser humano. Y estamos limitados. Estamos limitados. Ayer estaba en la casa. Y ayer o antier, antes de ayer, y mi esposa me dice: mira, me hace falta que me ayudes con tal cosa. Y yo me puse a hacer otra cosa que tenía que hacer en otro lugar. Y ella llegó y me dice: ¿me hiciste tal cosa? Y dije: no. ¿Y cuál fue la reacción de ella en ese momento? Ah, es que estaba jugando con el teléfono. Ella jugó en ese momento según lo que ella se imaginaba, pero la realidad era otra. Así somos nosotros, hermanos. Es común, míralo, se están cruzando miradas. ¿Cuántas veces juzgamos según las apariencias, según lo que me parece a mí? Pero no es según la razón, es según la fe. Hermanos,
Cuando Pablo escribió ahí a los Corintios y le dijo, mira, no pude juzgaros a vosotros como espirituales, sino como naturales. ¿Cuál era la cuestión? Ellos estaban reaccionando humanamente. Entre ellos había divisiones. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Cuál es la razón humana? No, Pablo fue el que me predicó, yo soy seguidor de Pablo. El otro no, a mí el que me predicó fue Apolo y yo soy seguidor de Apolo. Otro no, a mí me predicó Pedro, yo soy predicador. Y otros decían los más espirituales aparentemente, pero también equivocados, pues yo soy seguidor de Cristo. Y al final estaban divididos. Razonamiento humano. Pero Pablo dice, no, ni uno ni el otro, somos uno en Cristo. No puede haber divisiones. La razón humana dice, yo sigo un hombre. Hermanos míos, el razonamiento humano está al nivel del ser humano, pero tenemos que pensar al nivel de Dios. Tenemos que pensar cómo Dios quiere las cosas. El razonamiento humano, hermanos míos, nos dice, ¿por qué un hombre va a construir un barco en una montaña? Pero el razonamiento de Dios dice, yo voy a mandar un diluvio. El razonamiento, la forma de razonar el ser humano nos dice, ¿por qué vamos a ir a meternos en una encrucijada en el borde del mar? Pero la fe en Dios dice, estad firmes y veréis la salvación que Dios obrará por vosotros hoy. Yo voy a abrir camino en el mar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La razón humana se dice, ¿por qué razón voy a estar dando vueltas alrededor de una ciudad durante 7 días si lo que necesito es conquistarla? Pero la fe dice, Dios va a hacer caer los muros. La forma de razonar el ser humano. La razón humana dice, ¿quién se enfrentará al gigante? La razón humana dice, ponte esta armadura para enfrentar al gigante. La fe dice, un pequeño niño con unas piedras va a derribar cualquier gigante. Hermanos míos, la fe humana dice, ese joven no se va a convertir nunca. La razón humana dice, ese no se va a convertir nunca. Pero la razón de Dios, la fe del Señor dice, yo voy a hacer grandes cosas con esa persona. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo escuché esto después, muchos años después de estar convertido. Pero contaba el pastor Eliel que ellos visitaban mi casa y me hablaban. Y yo no me acuerdo, sí, pero yo agachaba la cabeza y me echaba a reír como diciendo, estos estúpidos, ¿dónde salí? Y dice que él sintió en algún momento como que, ¿qué va? Estoy echándole perlas a los puercos. Porque no hay forma de que cambie. No hay forma de que cambie. Hermanos míos, hay un dicho que tenemos en Cuba. No sé si será parecido, pero en Cuba decimos árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Pero te voy a decir una cosa. Creemos ahora que árbol que nace torcido, solo en Cristo se endereza. Solo en Cristo se endereza. Hermanos míos, estamos batallando todo el tiempo con la razón humana. Estamos batallando todo el tiempo cómo pensamos que se puede hacer las cosas. Pero no es cómo lo podemos hacer. Si es como tú lo puedes hacer, al final no vas a lograr nada. No es cómo puedo hacerlo yo, es cómo Dios lo va a hacer. Y todo esto, hermano, está funcionando de esta misma manera en todas las áreas, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, nuestro trabajo. Y pensamos, no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Por qué? Porque estamos razonando. No. 2 más 2 es 4. Y como 2 más 2 es 4, no va a funcionar. Déjame decirte algo, hermano. Esa es nuestra matemática. Y nuestra matemática no es la matemática de Dios. La razón humana dice que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. Usted multiplica 0, todo por 0 da 0. Usted coge 100 por 0, 0. Usted pone un tipo fuerte y grande aquí, lo multiplica por 0 y es 0. Y yo recuerdo cuando éramos muchachitos, ¿no? Cuando a veces le queríamos hablar a una muchachita, me decía, multiplícate por 0 y darte por ofendido. Y daba la espalda, porque sabe que todo número multiplicado por 0 es 0. Pero esa es la matemática de los hombres, hermano. La matemática del Dios
Hebreos dice, porque Él da fuerza al que no tiene ninguna y multiplica la fuerza del que está cansado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la razón, el razonamiento de Dios? El que está en cero, pero se multiplica conmigo, se multiplica. Bendito sea el Señor. No razones como los humanos, razona como Cristo, razona en base a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mira más allá, no mires el aquí y ahora. Los discípulos estaban allí en el bote, en el barco, pensando en panes, pensando en llenar su barriga, pensando en otras cosas. Pero Jesús dice, ¿hasta cuándo van a estar pensando a su manera? No quiero que pienses a tu manera. Piensa a la mía. ¿Cuántas veces hemos tirado la toalla? ¿Cuántos matrimonios han tirado la toalla? ¿Cuántas familias se han destruido simplemente porque estamos pensando a la manera del humano? Y estamos reaccionando como los humanos. Y estamos actuando como la gente. Pero Dios dice, no con tus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Y la palabra del Señor está llena de ejemplos. Me encanta cuando estaba este rey de Israel. Estaba allí, dice la palabra, que venía un ejército enemigo en contra de él. ¿Y usted sabe lo que hizo el rey? Vienen los profetas. Oye, viene aquí el enemigo comprando para acá. Vienen y son muchos y son miles y nos van a destruir y todo el mundo lanza de los pelos. ¿Y usted sabe lo que hizo el rey? El rey, a un momentico, búsqueme a los levitas. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Para qué estás buscando el grupo de alabanza? ¿Por qué tú mandas a buscar el coro? No, búscame a los levitas, búscame al grupo de alabanza, tráeme a Víctor, tráeme a Samuel, busquen ahí a Daniel, busca a Keren, busca a la gente del grupo de alabanza. Y dice la palabra del Señor. Yo me imagino que mucha gente dice, este quiere ser el rey, mi madre. ¿Y qué va a ser el rey? Y los soldados con la espada. Pero si lo que tenemos las espadas, hay que buscar las espadas en el grupo de alabanza. Y dice la palabra del Señor que cuando el grupo de alabanza, los levitas, comenzaron a alabar al Señor, el pueblo comenzó a adorar y se enfocaron en Dios y alabando y cantando. Dice que cuando empezaron a cantar, el enemigo empezó a atacarse entre ellos mismos, empezaron a matarse. Y dice que cuando terminaron de cantar y adorar y alabar al Señor, dijeron, bueno, a ver, vamos a ver qué pasó con los enemigos. Dice que el campo estaba lleno de cuerpos porque entre ellos se habían matado, hermano. Entre ellos se habían matado. ¿Qué es lo que dice la forma de razonar del ser humano? Hay que buscar espada y hay que fajarse. Prepara el machete que vamos a luchar. Pero ¿qué dice aquel que piensa como Cristo? Aquel que piensa con la mirada de Dios. Vamos a alabar a Dios primero. Vamos a darle gracia. Vamos a ponerlo en primer lugar. Y vamos a dejarle las cosas en sus manos. ¿Tienes problema en tu familia? ¿Tienes problema en tu hogar? ¿Tienes problema? Alaba al Señor. El Señor, el pensamiento humano dice, no, haz esto, preocúpate. Pero Dios dice, alaba mi nombre, yo me voy a encargar. En cierta ocasión había una hermana allá en Cuba, una hermana muy fiel, un matrimonio fiel, y a su esposo le da un infarto y tienen que operarlo de forma urgente a corazón abierto. Y llevan y le avisan al Señor, corre que tu esposo lo están operando. Y ella llegó ahí y estaban toda la familia, sus hermanos, las familias que no eran cristianos. Y aquella señora se sienta en una silla y se pone a orar, y el esposo operando. Imagínense, su esposo, una persona mayor, corazón abierto, preocupación. Y ahí estaba el resto de la familia. Toma un traguito, rompa que los nervios. Y el otro se fumó 4 cajas de cigarro y preocupado. Ay, mi madre, que mira a mi tío cómo está, que se me va a morir mi tío, que yo lo quiero tanto. Y la gente preocupada. Y la señora estaba por una esquina por allá, se sentó, se tiró para atrás, estaba orando y se quedó dormida cuando estaban operando a su esposo a corazón abierto. Y cuando la familia ve aquello, pero ¿cómo es posible que tú te duermas? Tú eres insensible. Tu esposo lo están operando. ¿Cómo tú lo quieres a tu esposo? Y le dicen 4 cosas a aquella mujer. Aquella mujer le dice, ¿sabes algo? Mi esposo está en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Y si mi Dios me quiere regalar un día más, gloria a su nombre. Pero si me quiere llevar con Él o se lo quiere llevar con Él, gloria a su nombre. No hay nada que podamos hacer para cambiar las circunstancias. Cuando Dios decide, Él manda. Y nosotros simplemente decimos, gloria a tu nombre. Hermanos míos, la palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ni afanarnos ni preocuparnos. Todo está en las manos del Señor. Y cuando las cosas no las entendamos,
Cuando tú no entiendes lo que está sucediendo, tú sabes lo que tienes que hacer. Dice la palabra, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hay elementos que se levantan, hay razonamientos humanos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo, pero es necesario aplicar las armas de nuestras milicias, las armas espirituales para entender las cosas. Y dice la palabra del Señor que en cierta ocasión estaba el profeta Eliseo rodeado de una gran multitud, de un ejército en una ciudad. Y la ciudad estaba temblando, estaba desesperada, toda la gente estaba desesperada. El siervo de Eliseo, el que estaba junto con él, estaba preocupado y decía, mira Señor, ay mi madre, nos van a matar, nos van a comer vivos, mira cuántos miles de gente hay alrededor nuestro, mira qué gran ejército son. Pero ese hombre estaba razonando conforme a los humanos, estaba razonando conforme razona cualquier impío. Pero cuando se levantó el siervo del Señor y dice, espérate, ese es el razonamiento humano, vamos a razonar a la forma de Dios. Que la forma de Dios, recuerda que esto, dice la palabra, las palabras de la cruz son locura. Es locura. Las cosas del evangelio es locura. Y dice la palabra que aquel Eliseo le dijo, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te abra los ojos. Y Eliseo se pone, Señor, abre los ojos de este hombre para que él pueda entender lo que está pasando aquí. Y dice que cuando los ojos de Gehazi, el siervo de Eliseo, abrieron sus ojos, el Señor abrió sus ojos espirituales, pudo ver la realidad espiritual. Dice que alrededor del ejército enemigo había un ejército mucho más grande con carros de fuego que era terrible. Y se dio cuenta que eran más los que estaban a su favor que los que estaban en contra. Es por eso, hermanos, que debemos de decirle a Dios cuando estemos en las circunstancias difíciles, Señor, abre mis ojos para entender. Abre mis ojos para conocer. Dame confianza para esperar en ti. Eliseo oró y le abrieron los ojos de Gehazi. Y pudo ver, y pudo entender, y pudo conocer cuál era la realidad que se estaba viviendo. Yo no sé, hermanos míos, cuál es la realidad que tú estás viviendo, la realidad humana. Pero quiero decirte que por encima de la realidad humana hay una realidad espiritual que por nuestra naturaleza humana no entendemos. Pero Dios está en control. Y dice la palabra que cuando Daniel, dice la palabra, el profeta Daniel, oró al Señor y se mantuvo 3 semanas orando allí, orando, y él no veía la respuesta. Humanamente cualquiera dice, no, ¿qué va? Ya Dios no me va a responder. ¿Para qué voy a seguir clamando si no va a responder? Pero dice que cuando llegó la respuesta, después a los 21 días por allá, dice que el ángel del Señor le dijo, mira, tu oración fue oída desde el primer día. Desde el primer día que tú clamaste, tu oración fue escuchada. Pero había una batalla espiritual en los cielos. Había una guerra que tú no estabas viendo, pero se estaba librando. Se estaba librando. Muchas veces tiramos la toalla sin saber qué es lo que está pasando en el ámbito espiritual. Sin saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Mis amados hermanos, no seamos como los discípulos. Como estos discípulos que se pusieron a sacar cuentas humanamente hablando. Que pusieron a sacar cuentas como cualquier humano sin Cristo. Jesús le dice, ¿acaso no han visto que yo soy el que hago milagros? ¿Acaso no han visto que yo cambio las circunstancias? ¿Acaso no han visto ya que yo calmo el viento y el mar y la tempestad? ¿No han visto todos los milagros? Cuando tú razones conmigo, no razones desde tu punto de vista limitado. Habla conmigo desde el punto de vista de la fe. Creyendo, porque dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está, que Él es real. Tiene que creer. Hermano, confía en Cristo. Cree en Dios. Descansa en Él. Espera en Él. Uno de los pasajes que me gusta, que se repite mucho en los salmos, es espera en Dios. ¿Tú sabes por qué tú te desesperas? Porque sacas razones humanas. Porque te pones a analizar las cosas desde el punto de vista del inconverso, del impío, de la gente de como éramos antes. Pero esa no es mi forma de razonar, dice el Señor. Ay, no, porque mi esposo nunca se va a convertir.
Ay, porque mi esposa nunca va a venir. Ay, porque esto nunca va a pasar. Y cuando menos nos lo imaginamos. ¿Y aquí qué pasó? El Señor actuó. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene su hora. Descansemos en el Señor, mis amados hermanos. Espera en Dios. Recuerda esta palabra: las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No enfrentes tus problemas usando las armas humanas. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando tenemos un problema? Ay, me duele la cabeza, déjame ir para el hospital. Es lo natural. Y tristemente, después que vamos al hospital y resolvemos todos los problemas, decimos, ay, vamos a orar. Cuando en la vida real, pon las cosas en las manos de Dios y después vamos al hospital. No quiere decir que no corras para el hospital. Fíjate, no estoy diciendo que el pastor dice que no vaya para el hospital. No, puedes ir al hospital, pero primero ponlo en las manos de Dios. Tienes un problema en tu hogar y en tu familia. No te pongas a buscar un consejero impío que no sabe de eso. Primeramente, ven delante del Señor. Ora a Dios y dile, Señor, mira mi hogar, mi familia. Es tu hijo un inconverso que no se ha convertido. No te fajes con él y lo botes de la casa. Primero ora al Señor, clama a Dios, porque hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no las entiendo, porque yo soy humano, yo soy de carne y hueso, yo no sé lo que hay en el corazón de nadie. Pero Dios sí lo sabe. ¿Sabes algo? A mí me visitaban, me hablaban del evangelio y yo por fuera me reía. Y yo por fuera me hacía el duro y decía, ¿qué va? Ir a la iglesia, no hombre, no. Eso es para los blanditos. ¿Pero qué va? Yo no voy allí. Pero sabes, por dentro yo tenía una batalla espiritual que yo decía, yo sé que un día voy a estar delante de Dios. Y yo no quería que la gente supiera eso. Y yo aparentaba otra cosa. Fíjate que una vez recuerdo ahora, ya llevaba un tiempecito convertido. En Cuba se va en transporte, el transporte es en camiones arriba. Y me acuerdo que yo iba en un camión y yo me pongo a predicar el evangelio. Y le hablo a la gente, algo así. Y detrás de mí había una señora, una de estas viejas así un poco, que era abuela de alguien que había estudiado conmigo en el pre. Y me conocía. Y conocía cómo yo era, cómo yo había sido. Y yo me acuerdo que estaba hablando a la gente. Y entonces aquella mujer dice, porque esa gente que se creen después que han acabado tanto y ahora se creen que son los mejores y que son mejores. Y empezó a hablar, aquella mujer empezó a hablar, pero la cuestión era como decimos nosotros en Cuba, tirándome pullas a mí como diciendo, y como era antes. Y yo miraba y decía, gloria a tu nombre, Señor, porque es real lo que ella dice, es real lo que yo antes era de esta manera. Pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hermano mío, no te canses. Mira, madre, papá, mamá, abuela, tía, no te canses de orar por tu familia. No te canses de orar por tus hijos. Mi hermana Ruth, no te canses de orar por tus hijos. No te canses, porque tú no sabes la batalla espiritual que hay adentro. Si es humanamente hablando, tú sabes lo que te dice. Mira, tira la toalla. Ese es el razonamiento humano. Pero Dios dice, sigue peleando, que al final yo te voy a dar la victoria. ¡Aleluya! Hermano, sigue peleando. No razones con los hombres. Razona con Cristo y dile, Señor, donde la gente ve un desierto, donde la gente ve el mar cerrado, yo veo un camino en el medio del mar donde tú me vas a llevar a la victoria. Donde yo veo gigantes que están destruyendo, yo veo aquí grandes milagros que tú vas a hacer con lo pequeño, porque a lo vil y despreciado de este mundo, dice la palabra, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bendito sea tu nombre. Hermanos, que Dios te bendiga en esta mañana. Y Dios permita que cada día nosotros podamos pensar, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, para su gloria. Que Dios te bendiga en esta mañana.